Continuando con esta clase, vamos a ver de qué se trata esto del periodismo interpretativo, de los géneros interpretativos. También se le conoce como periodismo de análisis y está orientado a explicar el porqué de los hechos, ¿no? O de las ideas que han sido expresadas o de los acontecimientos que se producen en la vida diaria. Vamos a recordar, ¿no? Las preguntas del periodismo, ¿no? Recuerden, las preguntas eran qué sucedió, quién o quiénes fueron los protagonistas, cuándo sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y para qué sucedió. Son 7 preguntas, ¿no? Pero en el género interpretativo destaca porque el periodista tiene la misión de mostrar lo que está detrás, ¿no? Eh, Profundizar en los hechos y responde a las preguntas, digamos, más complicadas, con más difícil, eh, más difícil forma de demostrarlo, ¿no? Entonces, el periodista tiene que responder a preguntas como ¿por qué sucedió? ¿Ok? O sea, antecedentes, ¿ok? ¿Y para qué sucedió? También tiene que buscar las posibles consecuencias o las consecuencias de el hecho. Entonces, como vemos, hay 5 preguntas que son las que tiene necesariamente el género de opinión, pero la diferencia en el periodismo interpretativo está la profundidad para demostrar los, eh, el porqué del hecho y para qué las consecuencias del hecho. Este tipo de periodismo, ¿no?, es entendido como una información de actualidad, pero que tiene más profundidad que el periodismo interpretativo. Ya les había adelantado que responde a las preguntas de por qué y para qué, o sea, es decir, antecedentes y consecuencias. Y está basado en un conocimiento a fondo del periodista. El periodista tiene que conocer sobre lo que va a investigar. No solamente tiene que haber seguido un hecho, sino tiene que buscar hechos conexos, personajes que estén involucrados y tiene un background, es decir, antecedentes que se presentan de forma objetiva. En este caso, no hay dosis de opinión, aunque algunos periodistas ponen algunas dosis, pero el objetivo del periodismo interpretativo es explicar los hechos, ¿no? Antecedentes, consecuencias, hallazgos periodísticos, pero no evalúa, o sea, no hace una opinión, un juicio de valor de, del hecho que está revelando, ¿no? Sino que estos elementos permiten al lector que él genere el juicio de valor a través de la información que el periodista, que el medio de comunicación pone en sus manos. Entonces, es un género interpretativo que, como su nombre dice, la interpretación la va a hacer el público más que el periodista. El periodista va a buscar hechos y va a determinar hallazgos periodísticos a través de esos hechos, de esos antecedentes, de los documentos, audios, imágenes que haya reunido. Como les decía, la diferencia entre el género interpretativo y el informativo es la profundidad. Responder por qué sucedió, los antecedentes y para qué, ¿no?, las consecuencias. Pero, siendo un poco más claros, ¿no?, el género informativo dice al lector que esto ocurrió, este es el hecho. El género de opinión valora el hecho y se entregan argumentos para darle una opinión positiva, una opinión negativa, ¿no?, una aprobación, un rechazo. Pero el género interpretativo
le explica al lector fundamentalmente por qué ocurrieron los hechos y para qué ocurrieron los hechos. Pretende explicar el hecho de que dio el diario o el medio de comunicación, ¿no? Pero busca profundizar en la noticia situando los hechos en un contexto. Vamos a ver una comparación entre estos tres géneros, ¿no? El informativo, de opinión y el interpretativo, sobre un tema puntual. Vamos a ver en qué se diferencia. La diferencia principal es que en el género interpretativo se identifica por equilibrar la información y la opinión de forma objetiva, ¿no? Porque al tratar de dar una explicación del suceso permite al lector formar un juicio de valor frente a los hechos expuestos, los hechos que se han sido investigados. Este género es el más nuevo, ¿ok? El más nuevo entre los géneros periodísticos. ¿Por qué? A ver, cuando se origina la prensa, los diarios, el primer género que existió fue el periodismo ideológico. El periodismo ideológico, que es el periodismo de opinión. Personas escribían en los diarios simplemente haciendo juicios de valor de hechos. Luego fue evolucionando, profesionalizándose el estilo, y ya nacen diarios que se dedican a la información, ¿ok? A la información periodística. Esto es bien importante porque en el periodismo ideológico, ¿no? Los diarios no solamente se dedicaban a la información periodística, se dedicaban a publicar obituarios, ¿no? A publicar anuncios, y esto está en los orígenes de los medios de comunicación. Y hay algunas noticias y la mayoría son columnas de opinión. Entonces, ¿qué pasa para que surja el periodismo interpretativo? Miren la diferencia de años, ¿no? Del ideológico de 1850 al informativo a 1870, 20 años. Pero pasa más o menos 70 años para que aparezca el género interpretativo. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Porque nace como consecuencia de una lógica evolutiva del periodismo informativo, porque se necesitaba profundizar en hechos. La gente necesitaba respuestas a por qué había pasado y cómo esto afectaba su vida. Entonces, eso nace también entre una competencia que surge, ¿no? Por el avance también tecnológico. El periodismo hasta ahora, ¿no? Como lo vemos en el periodismo digital, está marcado por el avance tecnológico. Entonces, hace más de 70 años, ¿no? Lo que ocurre es que surge como competencia de la radio, ¿no? Surge la televisión, y ahí hay una competencia para explicar de forma más profunda los hechos, porque la radio continuaba emitiendo simplemente información, noticia, y era muy difícil de mostrar, digamos, más complicado en imágenes, ¿no? La televisión tenía eso, ¿no? Ese extra de mostrar imágenes, y en esa competencia nace el periodismo interpretativo y está marcado por un hecho que es la Segunda Guerra Mundial en el 45, donde durante esta guerra los ciudadanos, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? donde no se llevó la guerra, pese a que ese país participó en la guerra en Europa, ellos buscaban información más profunda, una explicación de los hechos sobre la guerra.
Entonces, querían saber cuáles son los antecedentes, las causas políticas, las posibles consecuencias, y esto lo permite el periodismo interpretativo. Por tanto, la esencia de la noticia ya no sería el detallar en orden cronológico la forma en la que ocurrieron los hechos, ¿no? Sino que era necesario que ese modelo de narración incluya datos, cifras, entrevistas, contrasta fuentes con documentos, cuente con antecedentes fidedignos, con información que le permita enriquecer el hecho. Entonces, de esa forma surge el periodismo interpretativo, que es el más rico y más interesante y donde aprendemos más los periodistas, ¿no? Cuando profundizamos, la mirada cambia, ¿no? La mirada de perseguir un hecho diario cambia, porque ese hecho diario puede hacer que tengas un hecho más grande, puedas tener un hallazgo periodístico más grande, ¿ok? O puedas profundizar en lo que ocurrió. Es de verdad, para mí me agrada mucho, ¿no? Hacer reportajes porque hay un tema de satisfacción también propia porque uno encuentra información relacionándose con muchas fuentes, tratando de conseguir la mayor calidad de la información de estas fuentes y también le da otra mirada al lector del hecho porque lo que hace es que podamos explicar también cómo ese hecho anunciado simplemente como noticia afecta su vida, ¿no? Esa decisión económica, esa decisión en salud, esa, ese cambio de norma a nivel del Parlamento, todo eso ayuda, toda esa explicación ayuda a que también la gente pueda tener un juicio de valor y también cambios importantes en su vida, ¿no? Y si el periodista descubre que hay algo turbio, hay algo que opaco y descubre que es cierto, que hay un hecho irregular, también genera un cambio en conciencias, incluso en la legislación. Entonces, vamos a continuar en un siguiente video donde vamos a ver un poco sobre los conceptos de los textos del género interpretativo en el periodismo.